Y ahora vamos a entrar al museo, a uno de los museos de Trinidad. Me encuentro en el Museo de Arquitectura Colonial de la ciudad de Trinidad. Aquí les presento, se llama Luis. 10 años trabajando en el museo, soy el conservador del museo. La labor fundamental que elaboro es la preservación de todos los objetos que se muestran en las salas de exposición, también los objetos que están preservados en el almacén de piezas museables. Esta institución es una de las joyas de la arquitectura colonial de la ciudad. Perteneció a la familia Sánchez Pizarro. Era una familia rica, adinerada. Decidieron vender la casa al Ministerio de Cultura. La casa fue adquirida por el Ministerio de Cultura, fue restaurada. Los últimos descendientes de esta familia, y en 1979 abrió las puertas como museo. Bueno, aquí tenemos una representación de las primeras villas fundadas en Cuba. O sea, Trinidad fue la tercera villa fundada en Cuba por Diego Velázquez de Cuellar en 1514. Los primeros elementos de las construcciones de las villas, la primera construcción era la iglesia, la plaza y el cabildo. Esto se da en todas las villas fundadas en América por España. Los primeros elementos de la economía van a ser la producción de tabaco, la ganadería. Ya la producción de caña de azúcar comienza a partir del siglo XVII. Tenemos aquí una réplica de la casa original construida en 1738. Luego se construye al lado una segunda vivienda en 1785. Ambas fueron reconstruidas en 1840 y en 1886 se unen como una sola vivienda, conformando la estructura actual de la casa. Gira su fachada hacia la Plaza Mayor, se le adiciona el pórtico hasta la estructura actual de la vivienda. En esta sala podemos ver que la actividad fundamental de la arquitectura en este periodo va a ser los trabajos decorativos en la madera, como este horcón ochavado con una base de piedra, aquella talla de madera que representa un dios, un sátiro, donde se colgaba la lámpara para iluminar la vivienda. Es una obra de arte que data del siglo XVIII, la talla en la madera. Los temas decorativos fundamentales van a ser los temas florales, de la naturaleza. Se usaba comúnmente el tinte negro en la decoración pictórica de los techos. Estas vigas son las vigas que atan la estructura del techo con lazos de forma geométrica, triangular, que van a embellecer la vivienda de mediados del siglo XVIII. Aquí vemos diferentes tipos de tirantes de techo. Teniendo en cuenta que los árabes ocuparon el sur de España durante 7 siglos y medio y que esta influencia del estilo árabe mudéjar llega a esta región durante el proceso de conquista, durante el proceso de colonización. Esta es una de las formas más antiguas de construir las viviendas. Es una pared de adobe. Esta técnica fue utilizada en todas las regiones del mundo, en el África, en Europa, en América. Los materiales que se utilizaron en la elaboración de esta pared van a variar de acuerdo a la región. Por ejemplo, en el África se utilizó excremento de animal, en Inglaterra el muro es doble por el frío inglés, se utilizó también excremento de caballo, cabello de caballo. En Centroamérica se utiliza el ladrillo crudo, no cocido. Pero en Cuba esta técnica la traen los negros africanos, o sea, no la practicaban los nativos como en otras regiones de Sudamérica. Es una estructura hecha de madera, una mezcla de tierra, hierba y una fina capa de cal. Aquí tenemos una representación de la utilización del hierro y otros metales en la arquitectura de la ciudad. Estos elementos fueron utilizados en las puertas coloniales. Vemos la elaboración de los artesanos con estas llaves, estos bocallaves, estas bisagras, diferentes tipos de clavos, muy característicos de Trinidad, cabeza de hongo, cabeza de sombrilla. Tenemos estos cerrojos y esta aldaba llamador que se llama, por la historia de la ocupación árabe en el sur de España, la mano de Fátima. O sea, como ustedes saben,
la ocupación árabe en el sur de España dejó su huella y se dice que Fátima era la hija del profeta Mahoma. Estas tradiciones llegan a Trinidad durante todo este periodo colonial. Aquí tenemos una representación de diferentes tipos de portadas. Tenemos una portada de la primera mitad del siglo XVIII, portada de la primera mitad del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII y portada del siglo XIX. Podemos ver las utilizaciones de colores específicos, colores brillantes para las casas coloniales, como es el verde, el amarillo ocre, el rosado, que se utilizaba mucho en las instituciones del gobierno, como el ayuntamiento. Combinaba el color rosado con el amarillo ocre. El color azul se obtiene de una planta llamada indaco, que trae colón, índigo, que trae colón de México a Cuba. Pero en el proceso de fermentación, para obtener el pigmento, muchos esclavos morían. Por eso es que después se comienza a utilizar el color azul de origen mineral. Hoy se muestran los mismos colores tradicionales de la época colonial. El siglo XIX comienza en esta región con un gran desarrollo económico. Debido a la acumulación de grandes capitales, se construyen grandes mansiones. Es el periodo de la construcción de los grandes palacios, como el Palacio Cantero, el Museo de Historia, el Palacio Romántico. Es la época donde se pavimentan las calles con piedra. Se construye el primer teatro, el Teatro Brunet, donde se realizaron representaciones de compañías de diferentes regiones del mundo, compañías cubanas. Aparecen grandes proyectos urbanísticos, como es el proyecto de la iluminación pública, primero con el uso de aceite de ballena en 1838 y luego con el uso del gas en 1859. Fue uno de los grandes proyectos urbanísticos que aparecen en esta etapa de la ciudad, porque transformó la vida de esta clase rica. Ya podían ir al teatro en las noches, las calles dejaron de ser peligrosas, es la época de las grandes alamedas, de las sociedades de recreo, y va a ser la ciudad una de las ciudades más florecientes en este periodo debido a ese gran desarrollo económico en la región. En este periodo del siglo XIX, por la belleza arquitectónica que va a mostrar la ciudad de Trinidad, atrae a muchos visitantes, pintores, naturalistas, como Alejandro de Humboldt. Visitó Trinidad a principios del siglo XIX. Él es considerado el segundo descubridor de Cuba por sus aportes a nuestra flora y fauna. También vienen muchos pintores franceses, y aquí tenemos un grabado de la época realizado por Eduardo Laplante. Este pintor francés hizo varias litografías de la ciudad de La Habana, la ciudad de Matanzas y la ciudad de Trinidad. Tenemos aquí una vista de la ciudad de Trinidad en 1852. Un grabado muy importante. En esta etapa se comienzan a decorar las casas encima de los tejados con este tipo de escultura de terracota, copas de barro vidriado. Podemos ver aquí una copa original que se encontraba en la cárcel real, o sea, extraída de Barcelona, España. Allí tenemos un buzón de correo, se enumeraban las calles, las casas. Puede ver que tiene el nombre de las imágenes religiosas españolas, la Virgen del Rosario, casa número 2. Estamos en el patio colonial, el patio trasero típico de la arquitectura doméstica de la ciudad, porque Trinidad, fundamentalmente, la arquitectura que más predominio tuvo fue la arquitectura doméstica. O sea, tuvo una arquitectura religiosa, tuvo una arquitectura militar, no las grandes edificaciones como en la ciudad de La Habana, o sea, como el Morro, la Cabaña, pero también dejaron su significado en la ciudad. Y este patio colonial es típico de esta arquitectura de la época, con un jardín decorado con estas macetas con plantas ornamentales, un árbol frutal, el árbol de mango, que daba sombría y creaba un ambiente de frescura dentro de esta vivienda. O sea, el patio en el siglo XVIII va a ser un huerto para sobrevivir, para cultivar algunos vegetales, para criar animales, pero ya en el siglo XIX toma otro sentido el patio. Es un espacio amónico para la recreación, ornamentado con plantas ornamentales, con árboles frutales, o sea, creaba un espacio agradable dentro de la casa del siglo XIX. Como ustedes saben, en la etnografía el patio viene de Córdoba, de los árabes, y aquí en esta región del Caribe va tomando un sentido común el patio, o sea, ocupa un espacio importante dentro de la vivienda del siglo XIX. Y este patio es uno de los bellos ejemplos de la arquitectura doméstica de la ciudad.
patio que también se decoraba con esculturas como esta escultura, el niño en la oración de la tarde, traída de Italia, de Carrara, Italia. Hay que tener en cuenta que estos ricos hacendados eran católicos y practicaban la religión católica, traída de los españoles. Las galerías son abiertas para de forma armónica crear una atmósfera placentera dentro de la casa del siglo XIX. Aquí tenemos una de las primeras duchas de hidromasaje importadas a Cuba, un jacuzzi, yo diría del siglo XIX. Vemos como esta arquitectura va tomando un sentido común. ¿Por qué la ducha? Bueno, porque nuestro clima es más cálido. Ya los dueños, los propietarios de la casa, la importan de Estados Unidos en 1890. En la cocina a través del sistema de hornilla con carbón de leña, mientras la servidumbre preparaba los alimentos, el agua se calentaba y a presión a través de la galería llegaba a la ducha y tomaban un baño placentero. Quiere decir que esta arquitectura colonial toma referencias de otras vecinas colonias que pertenecían a otra potencia colonial. Por ejemplo, aquí tenemos losas sanitarias de factura inglesa. O sea, como ustedes saben, Jamaica perteneció a Inglaterra y ya no era un retrete donde el mal olor era insoportable. O sea, que cada miembro de esta familia tenía una losa sanitaria. Aquí tenemos uno de los pocos exponentes que se conserva hoy en la ciudad del servicio de alumbrado. O sea, cuando ya el alumbrado público era insostenible, que comienza la crisis económica en la ciudad, algunas familias adquieren pequeñas plantas para iluminar sus viviendas, como esta planta que es importada de Estados Unidos en 1886. O sea, iluminaba toda la casa con el servicio de gas. O sea, la materia prima fundamentalmente es la piedra mineral de carburo que reacciona con el agua y produce el gas a presión. O sea, esta pequeña planta iluminaba toda la vivienda durante esta etapa. Es importante.